pensamos en teatro, pensamos en un espacio, unos actores y por supuesto un público. Dicen muchos teóricos del teatro que eso es todo lo que se necesita para que este evento que llamamos teatro suceda. Dentro de ese público hay una persona bien importante, es el crítico. Y en este programa hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno de los críticos, con una de los críticos, con una crítica, con un crítico bien importante. Me refiero a Iliana Sidoncha. Iliana, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí. Eso de la crítico, ¿Verdad? un crítico, la crítica, yo, tú sabes, tengo mis problemas con eso también. Yo también. Mejor es decir la que escribe crítica, la que hace la crítica, pero de cualquier manera esa palabra no ha pasado como lo que ha pasado con la doctora y la arquitecta. Se queda así como que La entre crítico. la crítico. Pero Ajá, está muy bien, bien, me pero gusta. está bien, Ah, está bien. bien, favorablemente y más comúnmente por ahí me conocen como la Sidoncha también, algo que he tenido que aceptar. Así que Bueno, pero así se conoció la Bernhard, la ajá, Dulce. sí, pero distancia y categoría, no estoy en esa misma categoría, aunque fíjate, al estar aquí hoy, entrar a este estudio, como que di un salto en el tiempo, porque un estudio muy parecido a este, no tan moderno, pero aquí mismo, en este mismo recinto, hace un montón de años ensayamos aquí My Fair Lady. Y Ah, sí. fíjate, yo cuando venía para acá ni me acordé de eso, pero cuando entré por ahí por ese pasillo dije, contra, si aquí hicimos, aquí ensayamos My Fair Lady, que yo creo que se hizo en el 72, tal vez, 64, 64, 64. No, 1964 creo que fue. no, yo creo que fue después. ¿Tú crees? Fue en el Entonces 64. 64, sí, yo creo que fue el 64, porque había nacido mi hija más pequeña, mayor, y no había nacido la más pequeña, estaba así que fue entre 62 y 66, creo que fue en el 64. Si fue en el 64, yo estaba de vacaciones en Puerto Rico porque yo la vi ¿La y yo viste? no terminé estudios hasta el 65. Pues tiene que haber sido así, fue el 64 Ah, porque siempre la calculo por esa edad. La dirigió Pao Cabrera y trabajó tanta y tanta gente, un reparto de 96 personas, coros grandes, coros chiquitos, bailarines, hablaban inglés, hablaban español, eran profesionales, eran aficionados, era como una especie y tú de... eras actriz. Yo era actriz y asistente de Pao. O sea, yo hice todos los personajes que faltaban, chiquitos todos y que no cantara. Me aseguraban, por favor, cuando estás en el coro tú haces así y haces que canta, pero no canta porque yo desentono totalmente. Y en ese momento, ¿quiénes eran los críticos en Puerto Rico? Pues ¿Recuerdas? mira, yo te voy a decir la verdad, yo creo que, no sé si alguien escribió sobre esa producción, porque como que ya habían empezado los festivales de teatro y durante los festivales de teatro al principio escribía Ani Fernández Seín, Celeste Benítez, Bob Luis. Ujú. Y no sé decirte exactamente si para esa producción, no recuerdo, fíjate, si se hizo o no se hizo crítico. Anterior a cuando yo estaba en la escuela superior y en la universidad, que hacíamos mucho teatro, en el Sagrado Corazón y en el Perpetuo Socorro los Ujú. dos, hacía la crítica del mundo Bartolomé Bover. ¿Sí? Pero era sí, Dean, pero era una crítica que yo ahora mirando así hacia atrás, era como social. Era como criticar un Como las baile, lentejuelas sí, no tanto de como Miguel Ángel lentejuelas, Yumet. no como Miguel Ángel Yumet, definitivamente no, pero era algo como social, era como una descripción de este gran baile, y la señorita tal hizo tal cosa, y que sé yo ni cuánto, y cantó muy bien. Él criticaba mucho la cosa musical, la zarzuela, pero Ah, también el teatro, pero fíjate, curioso, porque hacía crítica del teatro, por ejemplo, que se hacía en el Sagrado Corazón, aun cuando lo hacíamos las niñas solas, porque no empezaron a usarse varones hasta después que yo me gradué de la universidad. y ustedes hacían papeles de varones. Bueno, hacían papeles de varones, las flaquitas, bien flaquitas, bastante altas y muy poco agraciadas por la naturaleza. Ah, bien. No de cara. Y entonces a las otras hacíamos los papeles de varón, digo de niña. Y entonces pues fue así hasta inclusive en el college, o sea, la universidad, hasta como 2 o 3 años después que yo me gradué, que empezaron a traer actores invitados, muchachos invitados, a hacer personajes distintos a las obras.
Pero era bien interesante, era todo un proceso porque el maquillaje era muy particular, la vestimenta que le ponían, entonces daban todas estas lecciones a las muchachas que hacían de varón, de cómo tenían que hacer, o sea, las cosas que las mujeres no hacen y los hombres hacen, tú sabes, cómo doblar la pierna, cómo fumar los cigarrillos, pues todo el mundo fumaba. Tú Sí. sabes, y las mujeres fuman de una manera, los hombres de otra. Se queda, fue una ¿Quiénes experiencia. dirigían? Pues mira, Norma Candala, Andrés Quiñones Vizcarrondo, Piri Fernández, siempre un director invitado, siempre un director invitado. Y a veces traían Flavia Marichal, a cada rato era invitada a hacer obras allí porque ella se había graduado de allí, y traían a Flavia a hacer papeles principales. Y a veces, y después empezaron a traer varones, pero ya yo no estaba. Iliana, tú eras actriz en ese momento y ¿pensabas dedicarte a la crítica en algún momento? Pues ¿Pensaste, mira, alguna vez te pasó por la mente que yo... no me pasó por la mente ni ser actriz ni ser crítica. A mí lo que, pero fíjate, como que sí, sin saberlo. Algo de eso sí, porque a mí lo que me gustaba mucho del teatro era la teoría. Me gustaba mucho, algo que disfruté durante muchos años y ahora estoy volviéndolo a disfrutar, el ensayo. O sea, ese proceso creativo que es tan interesante. Me interesaba la literatura sobre el teatro, me interesaba leer sobre el teatro. Y estudié cuando ya dejo las ciencias y las matemáticas, las biologías y las químicas y me voy a estudiar literatura, entonces estudio el teatro dentro de la literatura. Eso fue siempre realmente lo más que me interesó. Lo de ser actriz era changuería, porque sí me gustaba, me interesaba, lo gozaba todo, pero más bien era como presentar, ¿verdad? Porque hasta ayudaba al director, ayudaba a la actriz, hacía de actriz, hacía de corista, de maquillaje. Si eran zarzuelas, pues naturalmente no salía, porque ya te digo, yo no canto para nada. Y me gustó todo lo que era aledaño al teatro, todos los procesos, pero más que nada me gustaba ver el teatro, me encantaba, siempre, desde pequeñita, pequeñita, pequeñita. Yo sé que tú lees mucho y muchas veces ha sucedido que yo voy a una librería y me dicen, queda este libro porque el otro se lo llevó Iliana. Eso, Entonces, eso está bueno, eso está bueno. está hermoso, porque una vez pasaba lo mismo con Luis Rafael Sánchez y conmigo. El señor Gallagher decía, yo traigo muy pocos libros porque como el teatro no es para ser leído, pues la gente no Ajá. compra teatro. Pues a mí no me gusta leer, fíjate, Pero sobre teatro, ¿te no, gusta? no, y leo teatro, pero no el que cuando estaba haciendo formalmente por Ujú. 18 años, ¿verdad? Que tenía que ir a ver todo lo que se hacía de teatro aquí. No me gustaba leer las obras antes de Antes de verlas, verlas. claro, si eran clásicos, si eran obras que ya conocía, porque yo tengo una imaginación muy volátil. Yo leo un cuento, yo leo una obra de teatro, yo leo una novela y yo inmediatamente la monto en mi imaginación. Entonces la estoy viendo, la estoy viendo, me estoy imaginando los actores, me estoy imaginando cómo van a entrar, cómo van a salir, si fue a teatro o si es cine, también me pasa lo mismo. Si van a hacer esta película, pues mira, debía ser asado. Y entonces cuando empiezo a hacer crítica, las obras puertorriqueñas sobre todo, que empezaban a decirme, la quieres leer antes? Yo les decía, no, no, yo prefiero verla puesta en escena. O sea, no tener expectativas de lo que como yo me la imagino. Porque eso es fatal, eso pasa con los clásicos. Pero ¿y no te frenabas un poco? Porque al hacer una crítica que tienes que ser un poco más objetiva y al tener esa imaginación tuya, pues no entraba algo en juego ahí de... Bueno, tiene que entrar en juego porque tú vas a ver una cosa, una puesta en escena, ¿verdad? Porque lo que tú ves es la puesta en escena, es lo que pasa ahí, no lo que pudo haber sido y no fue. En ese momento como que uno se apaga, yo podía apagarme por completo y ponerme a ver. Vamos a suponer que voy a ver Hamlet, ¿verdad? Que Ujú. uno ha visto Hamlet en cine, en teatro, buenos, malos, espantosos, regulares. Y entonces pues que tú tienes como que alejarte de todo eso que tú tienes en tu mente conscientemente, porque el subconsciente siempre está, Sí. el subconsciente siempre está, pero conscientemente uno se concentra. Yo siempre he logrado concentrarme en la puesta en escena. O sea, eso que yo estoy viendo en ese momento. Y siempre con un poco de ilusión, podríamos decir, tal vez es una ilusión infantil, tal vez de parte mía, desde que fui al teatro tan pequeñita que me llevaban. Yo siempre pienso que esto que yo voy a ver ahora es como lo más maravilloso que yo he visto en mi vida hasta ahora. El día que yo pierda esa ilusión, pues creo que voy a perder, a lo mejor será la vida, porque creo que la voy a mantener siempre. Y la tenía, eso lo tengo en mente si es que voy a hacer una crítica. Ahora, eso no quiere decir que hago la crítica con el ay bendito nuestro. Es un sombrerito diferente, porque es un compromiso que uno tiene con el que te lee, tú sabes, con el compromiso que tú tienes con esas personas que te van a leer, de ser lo más objetiva posible
y de no dejarte guiar porque somos pequeños, porque somos un país pequeño, porque el submundo, la subcultura del teatro es tan pequeña. Yo soy amiga tuya, soy amiga de aquel, que lo conozco, a lo mejor no lo conozco, pero sé quién es, lo he visto, lo veo en escena, lo veo fuera de escena. Y pues yo he tenido que sentarme a ver una obra donde está trabajando, ¿qué te puedo decir? Norma Candal, que es mi comadre, literalmente. Tú sabes, o Estel Marí, que hicimos juntas las barrigas de nuestras hijas. Y así te puedo seguir nombrando un montón de personas, pero me pongo el sombrerito de crítico y entonces pues tengo que ver objetivamente. Sobre ese sombrero de crítico y sobre la función del crítico teatral vamos a hablar en el próximo segmento. Muy bien. ¿Cuál es la función del crítico teatral? Bueno, tiene dos funciones, básicamente. Lo que yo llamo la función histórica, que es la que tiene el crítico en Puerto Rico. No tengo que explicarte, pero tal vez a los televidentes sí no estén tan conscientes del hecho de que la forma en que se hace teatro en Puerto Rico es muy particular, como tú bien sabes. Una obra dura el tiempo que tiene el teatro que ha conseguido para ser representada. En todas partes del mundo, una obra dura tanto tiempo como tenga público, ¿ok? O sea, tú tienes en cualquier sitio, pues van a montar las aventuras de Tres Chiches en alta mar y está ahí hasta que tenga público. Aquí tú sabes que han sido muy pocos los sitios, los teatros o las compañías que han tenido su propio teatro. Carlos Ferrari, Teatro del 60, gente que ha tenido su propio teatro, ha sido muy poco. Entonces las obras han durado todos los meses o todas las semanas o han cerrado porque a la gente no le ha gustado. En Puerto Rico tenemos pocas salas de teatro, y ya tú sabes que le dan la sala al productor 2 semanas, que me parece una cosa espantosa porque en 2 semanas no se recupera el dinero, 3 semanas, a lo sumo 3 semanas. Entonces, ¿qué hace el crítico? El crítico va a la primera o la segunda función, que suele ser viernes, sábado y domingo. Antes se hacía jueves, viernes, sábado y domingo con matiné y noche y domingo, y todo eso se ha ido reduciendo. Tú sabes, y ahora están evitando inclusive hacer los matinés para que no vayan los seniors, y no paguen media entrada o no paguen nada. Pues ya tú sabes lo que está pasando con eso. De cualquier manera, no vamos a entrar en eso porque eso no compete a la función del crítico. En Puerto Rico, por lo tanto, el crítico va a la obra, fue viernes, salió con suerte el domingo, pero probablemente el lunes en el periódico, la obra va a estar una semana más. Así que la opinión del crítico en tanto en cuanto al público va a el lector de un periódico, de una revista, lo que sea, o de un programa de televisión, el que ve televisión, hay críticas que se hacen por televisión, no va a ir o no ir a ver una obra por la crítica. Es muy raro que eso pase. Entonces la función en Puerto Rico del crítico es una función histórica, o sea, que quede escrito en ese periódico, en esa publicación, para la posteridad. Que conste que se hizo esa obra, que se criticó. Pero que un crítico no es como en esos sitios, ¿verdad? Que tú ves, y sobre todo lo ves en las películas, ¿verdad? Que están esperando la noche de la obra, ¿verdad? Y ya están en Nueva York, por ejemplo, en Londres, en Madrid, qué sé yo, en México, en muchísimos sitios, por la mañana corriendo a las 5 de la mañana a buscar el periódico para ver qué dijo, a ver si van a cejar la obra. No, aquí no. En esos sitios donde las críticas sí ejercen una función entonces inmediata de su opinión, puede hacer o deshacer una obra, hacer o deshacer un autor, un actor, pero aquí no. Aquí la función nuestra, como lo que nos interesa es la nuestra, es una cuestión histórica. Ahí queda escrito, ¿verdad?, donde el crítico hace un juicio, que yo le llamo realmente, hay gente que dice que es juicio, yo pienso que el crítico en verdad es un espectador ilustrado, un espectador experimentado, un espectador aguzado, un espectador que se sienta y hace así y miró y en 30 segundos o menos vio un montón de cosas que no ve el otro espectador, ¿verdad? Y entonces eso se escribe y se publica para que esté
sea un récord histórico. Pero no hay tal cosa como que la crítica fue, mira, experiencia mía y de cualquiera de otros compañeros míos que han hecho crítica a través de los años, de nosotros decir esta obra, mira, todo el mundo tiene que irla a ver, esto fue una maravilla, los actores eran buenos, la dirección era maravillosa, el texto era bueno, punto, todo. No todo el mundo debe ir a ver esta obra, no se la debe perder. Yo he escrito eso tantas veces, ¿verdad? Y fracasa. Correcto. Digo, fracasa Yo en estaba en términos... esas Tú has producciones. estado en esas producciones, claro que sí, Dean, tienes que haber Seguro estado. que sí. Y otras veces he dicho, uy, Dios mío, tú sabes. Estaba bien el vestuario, ¿verdad? Por decir algo así, por ejemplo, o no, El jamás, peinado. jamás como decía, ¿verdad? Como escribía Soso, que decía, uff, ¿te acuerdas? Sí, Uf. recuerdo. Bueno, no tanto como uff, pero tú sabes, haber dicho, ¿verdad? Que no cuajó, por decir algo. Y llenarse, tú sabes, y todo el mundo ir a ver por X o Y razón, Radio Bemba, se esnuaron, se dieron un beso, dijeron muchas malas palabras, porque la gente ahora escucha una mala palabra y la aplauden. Y aplauden. Ah, es otra cosa, ahora la gente aplaude los chistes, yo no sé cuándo empezó eso, yo creo que viene de la televisión. Correcto. Es de la televisión, que la gente aplaude los chistes. Yo me puedo reír, aplaudir a la misma vez. A mí que me encanta reírme. Yo agradezco tanto que me hagan reír, tú sabes. Digan que, no puede ser, pero eso pasa. Entonces, por eso te digo que aquí la función es una función histórica. O sea, que es un récord, eso conste, eso está ahí, eso se dio. Pero básicamente esa es la función nuestra. En términos generales, la función del crítico es ver una obra de arte, una representación y decir lo que está de bien y lo que tiene mal y lo que puede mejorar. ¿Tú sabes? Para supuestamente el que lo lee, para ir al teatro, decide si va a ir o no va a ir. Una cosa curiosa acerca de la crítica, generalmente no somos seres humanos, tenemos gustos y tenemos condiciones emocionales en un momento. Uno puede llegar al teatro y ese día, qué sé yo, estar sumamente cansado, empezar a ver una obra y tú decías, ay Dios mío, esto no se va a acabar nunca, esto es una lata, subconscientemente porque somos humanos. Pero a la larga uno desarrolla una objetividad. Y pues yo puedo decir que tal obra pues no estuvo bien según mi juicio, según mi apreciación, pero después resulta que sí, a lo mejor fue una cosa maravillosa o viceversa, pero a la larga como que la crítica se equipara. Tú vas a ver que todo el mundo, aunque a lo mejor alguien dijo que era maravillosa y alguien dijo que no, después como que cae, él sabe, todo cae en su nivel, las aguas caen en su nivel y va a resultar que esa producción fue buena o que esa producción no fue tan buena. ¿Tú crees que la crítica contribuye de alguna forma, tú lo has dicho, ¿no? No solamente con el público, orientar en cierto sentido al público sobre el espectáculo, sino también a los creadores y en ese sentido ayuda a mejorar la calidad? Bueno, uno quisiera que así fuera, porque se hace en gran medida con esa intención, tú sabes. Yo me he encontrado con actores, actrices, dramaturgos, escritores que han dicho, fíjate, tú señalaste tal cosa y a mí me pareció en el momento, como que me molesté, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que le digan que estuvo bien o que estuvo mal. A todo el mundo quiere que le digan, estabas precioso y divino y eres tan lindo y eres tan buena actriz y lo que sea. Pero después me quedé pensando, y es cierto, yo he podido hacer tal cosa, y lo han utilizado en cosas posteriores. En cuanto a la creación en sí del texto, ¿verdad? Del dramaturgo, si aquí hubiese la oportunidad, ¿sabes? De tú montar una obra, digamos, en Yauco, por decir algo, y probarla con el público de Yauco, y el dramaturgo nuestro, el que está estrenando esa obra, pueda él mismo, ¿verdad? Hacer sus cambios y limpiar el director. Ahora, yo creo, una cosa que siempre he creído en ella, que la combinación del texto con el director es bien importante, porque el director recrea lo que el dramaturgo o el escritor hizo. Y entonces le da una dimensión que originalmente puede ser que no la tuviera. Y eso es algo que uno cuando hace crítica se va dando cuenta. Yo siempre pienso que sí, hay directores que son también dramaturgos, escritores Sí. que dirigen su propia obra. Tiene a veces sentido, pero a veces yo pienso que esa es tú que eres director. Eso que tú le vas a traer, ¿verdad? Eso a veces ese cuestionamiento que tú le puedes hacer a una obra, tú sabes, y esa visión tuya,
bueno, a lo mejor la hace maravillosa, a lo mejor la hunde, no se sabe, ¿verdad? Como Correcto. todo, pero Sí, yo sí, creo que sí. es bien importante. Y entonces, dentro de esa idea de que uno pueda de alguna forma contribuir a que mejore la calidad, o que yo creo que sí, que no se admite abiertamente en un núcleo tan pequeño como el nuestro, pero yo creo que a la larga Pero se sí. persigue, ¿no? Se persigue, En se tu labor persigue. tú lo Sí, persigues. a uno que O sea, primero que quisiera que se todo lo quiere que hacer una contribución. se quiera hacer una contribución. Y yo creo que, fíjate, tú decías, ¿verdad?, la función del crítico. ¿Quién es el crítico? Es como otro personaje dentro de lo que es el teatro. ¿Verdad? Si vamos a mirar como personajes, a veces uno hace, ahora que yo estoy escribiendo mucho sobre cine, a veces las ciudades son personajes, ¿verdad? A veces la ciudad es personaje, a veces el lugar es personaje, a veces se convierte en otra cosa que no es el personaje el que se para y habla, sino que son otra cosa. Pues dentro de todos esos personajes, si lo vamos a llamar así, que forman el mundo, lo que es el teatro, pues está, naturalmente, lo que se necesita: texto, actor y público. ¿Verdad? Texto, actor y público. Se nota que eres maestra. Ajá. Volvemos. Decía, no, sin ningún ánimo de que se nos separe un poco del teatro, de lo que somos parte del teatro, que tú hablabas como una maestra. Y era que estaba todo tan claro, tan preciso lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, yo siempre que alguien me pregunta que como si te vamos a presentar en tal sitio, yo digo, bien fácil, maestra de español. Es que es mucho más sencillo. Sí, cuando uno es maestro, como que sigue siéndolo. Cuando yo dejé la cátedra en sí y empecé con el periodismo, cuando dejé finalmente una cosa y seguí con la otra, siempre decía, sigo siendo maestro, ahora tengo un público, un salón de clase más grande y no tengo que corregir papeles. Pero la función tuya también. O sea, tú primero sabemos que eres profesor universitario y tú tienes la dicha de poder hacer con tus estudiantes eso Sí. que no se puede hacer con lo profesional, ¿verdad? Por eso esas producciones son tan redonditas, ¿verdad? Tan redonditas, aunque a veces que tienes, no siempre tienes los mejores actores, porque eso en la universidad es así, las escuelas entran y, ¿sabes? De momento te encontraste en esas generaciones maravillosas donde tenías, ¿verdad? Todo el mundo A estaba Hilaria reunido Pérez ahí. Garay, y Cordelia sigue por ahí nomás, González, a Cordelia, etcétera. todos juntos ellos, tú sabes, te decía, ay María, estoy fascinada, y puede haber que de momento no hay, pero tenías la oportunidad de repetir, de ensayar, de probar, y eso es bien importante. Eso es algo que nosotros no tenemos en Puerto Rico en el teatro. Mencionaste periodismo. ¿Pertenece el crítico teatral al teatro o al mundo del periodismo? ¿A cuál de los dos mundos? Buena pregunta. Buena pregunta. Tendría que decirte, como dice mi nieta, que tiene 5 años, que acaba de cumplir, espérate. Dice ella, espérate. Yo creo que a los dos, en tanto en cuanto trabaja o colabora con un periódico, pues tiene una función de un tipo de periodismo, ¿verdad? Un tipo de periodismo que es la crítica. Pero en tanto en cuanto a si se dedica totalmente a hacer la crítica de teatro, pues esa está dentro de ese personaje que yo te decía ahorita. O sea, es un personaje más dentro de ese conjunto de cosas que es el teatro, ¿verdad? Que yo te decía que era texto, actor y público. Pero también fíjate que el crítico está dentro del público. Correcto. Y entonces en el texto y en el actor está el director, está el productor, están todo lo demás, ¿verdad? Y dentro de ese mundo, pues sí, el crítico pertenece al teatro, hace un personaje dentro del teatro, y cuando se pone ese sombrerito que yo te decía, ¿verdad? Ese sombrerito, pues en ese momento es parte del teatro, porque está ejerciendo una función dentro del teatro. Para bien o para mal, pero siempre para bien. Alguna gente dice, ay Dios mío, llegaron los críticos. Esa fue la presentación que yo hice del libro de Jorge Rodríguez, ¿verdad? Que decía, uy, 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 llegaron los críticos. Pero dentro de todo, es una tarea, siempre es malo ser crítico, porque tú estás dando unas opiniones.
Es más fácil no hacerlo, pero ahí tiene que existir. Si hay un país, una capital, una ciudad que se considera que tiene un teatro importante, y en Puerto Rico nuestro teatro ha llegado a ser importante, tiene que haber críticos, tiene que existir. Es necesario. Vamos a decir que es un mal necesario. ¿Desde cuándo existe la crítica en Puerto Rico? Que tú recuerdes. Pues que yo recuerde, te digo. ¿O que has leído? Que yo recuerde, pues la época, ¿verdad?, de cuando yo era adolescente, de Bartolomé Bover. Había un crítico muy famoso aquí de música, que era Matilla, Alfredo Matilla. Después, cuando empieza formalmente, ¿verdad? Lo que pasa es que el teatro no era formal antes de que empieza, antes de toda la época de los festivales de teatro, anterior a esto, pues el teatro experimental del Ateneo. Yo creo, por ejemplo, Nilita Dientó, que en paz descanse, ella solía escribir a veces sobre teatro. Escribían unos y otros sobre teatro. Anterior a eso, habría que buscar los periódicos viejos. Don Emilio Belaval escribía a veces sobre teatro, pero eran unos ensayos filosóficos. Más que nada, yo creo, ¿sabes? Porque él era muy, muy filósofo. Y también Nilita, ¿no? Nilita se ocupaba más del texto. Nilita se ocupaba bastante del texto, pero fíjate, las notas yo tengo un libro de los escritos de Nilita, y eran periodísticos, eran cortos y al punto, pero con una gran preocupación por el texto de parte de Nilita. Y de don Emilio, era más bien, tú sabes, el conjunto de ideas, el tema, a lo que iba, la cosa más filosófica. Y anterior a eso, fíjate, cuando tú lees, que mil veces has pasado por las páginas del libro de Pasarel. De Pasarel, estaba pensando en eso. El libro de Pasarel, yo creo que se comentaba lo que se presentaba. Fíjate, aquí venía mucho teatro de afuera. Yo, por ejemplo, no recuerdo, yo digo recuerdo, pero claro, era muy niña, no me preocupaba por lo que salía en los periódicos, pero yo que ¿cómo te podía decir? Me empapé de lo que era el teatro con aquellas compañías que venían de España, como la de Carlos Lemos y las compañías de zarzuela. Yo creo, no sé, puedo estar equivocada, habría que buscar periódicos de esa época, que no se hacía crítica de esa gente que venía a hacer esas obras de teatro y que estaban haciendo unas temporadas larguísimas. Seguían siendo anotaciones para la historia, ¿no? Como anotar qué pasó y el evento. Yo creo que habría como unas anotaciones históricas, o sea, estuvo aquí la compañía López de Vega y presentó esto y esto y esto y esto, se vieron estos clásicos, estuvo la gran primera actriz, todas eran grandes primeras actrices, tú sabes, y el gran actor, habían bueno, para mí, fíjate que el primer recuerdo real de saber yo que estaba viendo una obra de teatro, aunque me habían llevado muchísimas antes, pero fue un Otelo en el Teatro Tapia, en un matiné de sábado, con mi tía Delia, con Carlos Lemos. Y a mí me impresionó de tal forma que la grabé, o sea, esa fue mi primera constancia de que yo había visto una obra de teatro. Y era esta gente que venía, tú sabes. ¿Y te impresionó la actuación? Ay, sí, me impresionó la actuación, sobre todo ahí cuando la mata ahí, la coge por el pescuezo, todas esas cosas, yo estaba tan impresionada. Pero, y lo gracioso de eso, estaba tratando de recordar exactamente la fecha, pero no la puedo recordar. Yo bien pequeñita, tengo que haber tenido a lo sumo 5 años, si no 4. Aquí se presentó una obra que era de don Arturo Somuano, El misterio del castillo. Ah, con libreto de Méndez Ballester. Bueno, no me preguntes. Sí, el libreto es de Méndez Ballester. Yo no sé por qué, y de verdad, no sé por qué. Y varias veces le pregunté a mi mamá, pero como que nunca constatamos eso. Mi tía vivía frente a don Arturo Somuano, y Arturito estudiaba conmigo. En el Perpetuo Socorro estuvo varios años, después él se fue para San José o algo así. Yo trabajé en eso, no trabajé, es decir, una cosa, yo por algún motivo, vestidita, me acuerdo hasta el traje que tenía, y el tapia con las cosas de hierro, como lo volvieron a poner, haber estado en ese escenario, haciendo que, no sé, ¿por qué? No sé, pero yo estaba allí. ¿Pero quién la presentaba? ¿El colegio? Yo no sé, no era el colegio. Es un recuerdo. Eso fue un recuerdo que yo tengo, eso se presentó. Y una vez lo busqué en la historia, más o menos cuadró términos de edad y eso, que yo siendo pequeñita, no sé, necesitarían de momento que saliera una niñita en escena, yo no sé qué hice, yo sé que salí. Ese un recuerdo que tengo así, que es como si fuera una película. Ahora, que eso no es importante. Lo que sí es importante es haber visto esa obra, haberla recordado y haber desarrollado ese gusto por ver todas las obras que venían a Puerto Rico, todo lo que se presentaba en ese Tapia. Yo iba a Gallinero, costaba $1. ¿Gallinero es? Gallinero, Paraíso, arriba. Y no en el centro, que se llamaba Balcón y costaba $2, en el Gallinero que era por el lado.
Y yo veía las obras siempre de lado de manera que si estaba al lado derecho, al izquierdo del espectador, yo no veía lo que pasaba a la izquierda del espectador en el escenario y viceversa. Así que yo veía siempre las obras a mitad, porque no se veía ese pedazo bien. Pero iba todo. Tenía estas amigas, Cuchi Rincón, Rosarito Fernández, llevábamos desde bien temprano para subir corriendo por las escaleras, porque ya lo habían arreglado el Tapia. Y se subía aparte para el gallinero, para lo que llaman ahora paraíso, pero que siempre para mí será gallinero. Subíamos se entraba por fuera y uno subía aquellas escaleras corriendo para poder coger el primer banquito, donde era como unas bleachers. ¿Sí? Sí, de cemento. Coger el primero, que estaba un poquito más al centro para uno poder ver un poquito lo que pasaba en ese lado. Y como estaba más cerca de las escaleras, el de la izquierda del espectador, yo vi todas las obras ahí. ¿Quiénes iban al teatro en esa de tu recuerdo? Pues mira, iban como con muchas señoras. No, tú eras una niña, todo el mundo te parecía una Bueno, señora. claro, todo el mundo me parecía señora, pero fíjate, como que no recuerdo mucho los hombres en el teatro. Puede ser una fantasía mía. Definitivamente al gallinero iban un montón de señoras, ¿verdad? Y ¿Iban solas al teatro? Sí, Sí. sí. Pero yo iba mucho a matiné. Acuérdate, yo iba mucho a matiné. Además, daban matiné sábado y domingo. Daban matiné sábado y domingo y nos quedábamos para función de por la noche porque eran compañías de repertorio que daban funciones diferentes por la tarde y por la noche y nos quedábamos de corrido, llegábamos con todo eso. Así que yo creo que ahí yo empecé a hacer crítica o crítico. Cuando vengamos de esta pausa te voy a hacer una pregunta bien importante, que es una pregunta que siempre ha estado en el aire sobre una idea desde los años en que Francisco Arribí dirigía la sección de teatro, departamento de teatro del Instituto de Cultura, y es la creación de una compañía nacional. Y eso es un buen tema. Estábamos pensando en todas estas compañías que visitaban Puerto Rico. Yo recuerdo que la última que vimos fue la María Guerrero, en un momento dado, que vino con un repertorio desde clásico hasta una obra de gala, Los Verdes Campos del Edén. La última vez que yo vi una compañía así de teatro en Puerto Rico, que vino Beatriz Trujillo, María de Jesús Valdés, hicieron también unas obras de Valle Inclán. La última vez, quizás en los años 60 o 70, no recuerdo muy bien, para un festival de teatro. Pero vino para un festival de teatro, no vinieron con una compañía. No vinieron como compañía de repertorio. Que estaba en gira, y Luis Molina, quien estaba en Puerto Rico en aquel momento. Sí, me acuerdo de Luis, claro que sí. Pasaron de Venezuela a Puerto Rico, si mal no recuerdo el dato. Entonces, era una compañía nacional, la Compañía Nacional María Guerrero. Claro. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver esas compañías nacionales en diferentes países del mundo, ¿qué pasa que en Puerto Rico no existe una compañía, si no nacional, pues estatal? Estado libre nacional, qué sé yo. No, somos una nación, definitivamente. Pues fíjate, yo estoy escuchando, participando en conversaciones, desde que yo tengo nada que ver con el teatro. ¿Qué te puedo decir? Ya un teatro un poquito más formalito, como siempre, como te dije, ¿verdad? De presentar, desde que era bien jovencita, y desde entonces yo allí en las famosas peñas que se formaban en el Café Palace, ¿verdad? Donde yo... Ahí fue que yo aprendí a ser crítico de teatro, porque aquello llegaban todas aquellas personas que sabían tanto, y mi marido y yo éramos los más jovencitos. Yo no abría la boca, pero era como oía, y acabábamos de ver una obra en el Tapia o donde fuera, mayormente en el Tapia, Teatro de la Universidad, y allí llegaba todo el mundo, tú sabes, desde René Marqués, Gerald Polmarín, Lucy, su marido, y bueno, un montón de gente que iba llegando allí, llegaban, se iban, hablaban, y hacían así con las obras y la cogían parte por parte y la destruían y la volvían a construir, y todo el tiempo se hablaba de la Compañía Nacional.
de formar una compañía nacional. Yo creo que nunca se logró cuadrar la idea de que una compañía nacional tenía que tener un director. Yo creo que por ahí. Y esto en este momento, no estoy como que pensando en voz alta, porque ¿quién iba a encargarse de dirigir esa compañía nacional? Yo creo que por ahí empezó como que a que nunca la gente de teatro realmente, tal vez me equivoque, porque es algo que estoy pensando ahora, pero como que eso, porque se hicieron, ha habido varios proyectos de Paco Ribí, de montones de gente. Y yo creo que tal vez era quién iba a ser miembro de la compañía, quién iba a dirigirla. Yo creo que ahí nunca se llegó a cuajar, pienso yo, que debido a eso, porque mira, aquí el talento sobra, Dean, tú lo sabes, tú sabes, el talento, si nos vamos a esa misma época que estás hablando ahora, donde ni tan siquiera existían los productores, que lo que había era un director que hacía todo, le pagaban $250, Sí. a lo mejor 500, por No, eso fue dirigir. mucho más adelante. Dirigir, producir, Sí. encargarse de la utilería, diseñar las luces, buscar la todo. música, hacerlo todo, absolutamente todo. Y entonces esas personas tan talentosas, y tanto actor y actriz buenas, jóvenes, intermedios, viejos, de todo, tanta gente con talento, diseñadores. Tú sigues pensando, aquí hay material para hacer, no una compañía, podría haber una compañía de distrito, en cada distrito de Puerto Rico podría haber una compañía de teatro. Pero ¿por qué no una compañía de teatro nacional? Habría que rebuscar mucho para pensar en qué, pero a mí me da, la impresión mía es siempre, yo escuchaba estas conversaciones y como yo estaba más afuera, como que podía observar eso. ¿Quién va a ser miembro de esa compañía? ¿Quién va a dirigir la compañía? ¿Quién va a decidir por la compañía? Entonces viene la cuestión de la sección de teatro, del Instituto de Cultura, y en cierta medida empieza a suplir esas necesidades, ¿verdad? Pero nunca una compañía nacional, ¿sabes? Va a haber un festival de teatro en, en Uruguay y van a llamar aquí a alguien para pedir que la Compañía Nacional de Teatro de Puerto Rico vaya a presentar una obra o dos o tres, y no las hay. No la hay. Y aquí ya no estamos en paños menores en el No. teatro. Tú sabes, no era cuando la gente, ay, eso es una cosa que se me acaba de acordar ahora, en términos de la crítica. Durante muchos años, la crítica aquí, la crítica de teatro, hablaba mucho del esfuerzo. Tú tienes que acordarte de Yo eso. lo odio, sí. Y yo te diré que en el momento en que yo empecé a trabajar como crítico, yo me dije a mí misma, aquí ya no hay esfuerzo. Eso pasó. Nosotros estamos trabajando con profesionales en todos los ámbitos, gente preparada, gente con talento, que ha estudiado, que no ha estudiado, lo que sea, pero que están preparados en todas las facetas del teatro. O sea que pero durante una época, ese era como que el leitmotiv de la crítica. Había que premiar el esfuerzo. El esfuerzo. Y yo creo que hace muchos años que aquí dejó de ser un esfuerzo, es algo profesional. Son profesionales de las artes, profesionales del teatro, y no es esfuerzo. El único esfuerzo es buscar el dinero, eso sí es un esfuerzo. Bueno, eso es es otra en todos cosa. los países. Eso es en todos los Esfuerzo, ¿no? países, eso es un esfuerzo, conseguir el dinero, conseguir los auspicios, pero no la puesta en escena. ¿Pensaste en que ya no era un esfuerzo al comparar nuestro teatro con otro teatro que tú habías visto fuera de Puerto Rico? Pues sí, yo te puedo decir que yo he visto mucho teatro fuera de Puerto Rico, inclusive en países que no he entendido lo que decían, ¿verdad? Que me he sentado para ver lo que hay. Y yo creo que sacando aparte lo técnico, vamos a decir, lo tecnológico en algunos lugares, ¿verdad? Porque, ¿qué se puede decir? Esos escenarios donde se suben las cosas, se bajan las cosas, salen de aquí, salen de allá. Sí, pero El dinero, tú sabes, el dinero, la cantidad de dinero. En ese sentido, pues nosotros estamos un poco más atrás porque no tenemos la facilidad. Pero ¿qué pasa? En lo que decíamos ahorita, que era texto, actor y público, y con todo lo que trae eso consigo, Puerto Rico no tiene que hacer ningún esfuerzo, no estamos por debajo de nadie, tú sabes. Aquí realmente se trabaja bien, se hacen cosas muy buenas, se podrían hacer muchísimo mejor. Claro que se podrían hacer mejor, porque yo he visto
churros, como dicen los españoles, en los grandes teatros de Madrid. He visto cosas aburridísimas en Broadway, en Londres, tú sabes. Sí, seguro. Eso es así. Pero en ese sentido, pues sí, aquí se podría mejorar, pero es muy difícil porque las personas, y tú lo sabes, Dean, ¿cuántas personas viven del teatro como tal? Tú sabes. Los que enseñamos teatro. Bueno, y algunos de los productores, tú Sí, sabes, bueno, sí, sí. algunos de los productores y algunos de estos actores que tienen la suerte de trabajar. Pero ¿qué hacen? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con nuestros Pero- actores que trabajan en 5 obras a la vez? Tú sabes, tú pasas por eso, tú estás dirigiendo una obra y te faltan a los ensayos. ¿Por qué? Porque están haciendo Tienen 4 otro cosas compromiso, más sí. que tienen que hacerlas para sobrevivir, no los estoy criticando. No, no, no. Pero esas son las cosas que hacen diferente, pero por eso yo rechazo lo del esfuerzo, porque aquí hay realmente Un mucho teatro. profesional y hay cosas estupendas y cosas que se pueden hacer todavía muchísimo mejor. Hemos hablado de ese momento en que el teatro puertorriqueño se profesionaliza, ¿no? Que ya lo consideramos profesional como tal. Y casi siempre pues hablamos, en el momento que tú mencionaste, de la gestión esa que inició Francisco Arribal Claro. con los festivales de teatro. Claro. Primero el puertorriqueño y luego el internacional. Ujú. Porque antes el teatro era muy esporádico, Sí, como tú has mencionado. era muy esporádico, era Casino muy de Puerto esporádico. Rico, la Universidad de Puerto Rico, el Tapia algunas veces, pero que El en sí no había. Ateneo, el El Ateneo. Ateneo seguro, el Ateneo sí que es una de las contribuciones más grandes, ¿verdad? Sí. Que se hicieron al teatro puertorriqueño, porque allí se reunían los principales Ahí te intelectuales vi yo de este actuar. país. A mí. A ti actuar, que siempre que me encantó era el parque zoológico. La historia del zoológico. La historia del zoológico, la historia del zoológico. Dios mío. Con Miguel Ángel Con Miguel Suárez. Suárez, sí. Pues sí, pues todas esas contribuciones, ese momento, ¿verdad? Donde se profesionaliza el teatro, tú me ibas a preguntar sobre eso. Ya que estás juzgando un teatro profesional, ¿qué elementos de juicio determinan la reacción de un crítico, por lo menos la reacción tuya hacia un trabajo teatral? Pues ¿Qué busca el crítico en un trabajo teatral? credibilidad. 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 Eso Ajá. es bien importante, que lo que te estén presentando sea creíble. Eso no quiere decir que no estamos sabemos que estamos frente a una obra de teatro, ¿verdad? Pero tiene que haber credibilidad. Eso para mí yo creo que es lo principal. Va unido eso a la honestidad, ¿no? La honestidad, la credibilidad. A veces tú dices, Pepe Pérez estuvo tan bien haciendo el personaje de Don Juan Tenorio, estuvo tan correcto, se le vio todo el tiempo lo que los americanos llaman el craft. O sea, tú estás todo el tiempo... El oficio. El oficio te protege, te ayuda, es necesario, lo tienes que tener. Pero cuando tú dices, es Pepe Pérez haciendo a Don Juan Tenorio, y no estoy viendo a Don Juan Tenorio, esa línea tan finita, que en su momento eso te da como lo que yo llamo la catarsis estética, esa catarsis estética que siente el espectador cuando eso trasciende al actor, sino que se convierte en ese personaje que te es creíble, tú sabes, que te convence. Eso es, yo creo que lo que uno busca, y es una línea muy finita, es algo que es como un conjunto de cosas. Yo quiero hablar un poquito más sobre eso en la próxima intervención. Estábamos hablando del oficio. Ajá. El oficio versus, ¿qué podíamos decir? La originalidad, la inspiración, la creatividad, la qué. Porque también es importante el dominio de un oficio. El oficio es bien importante, ¿verdad? El teatro es un métier y hay que necesitamos el oficio. Pero, por eso te decía que es una línea muy finita. Para mí, entre el actor que tú le estás viendo todo el tiempo el oficio y el actor a quien tú no le ves el oficio, sino que ves
el personaje, la creación, el actor que te sorprende. Tú sabes, esa facilidad que tienen, yo diría que no se aprende, eso es imposible de aprender. Ujú. Tenemos que hablar de una parte del actor de teatro, el actor del cine, que es ese talento innato, esa facilidad innata Es que algo que tiene, tampoco se puede enseñar. que no se puede enseñar. No. Y muchísimo menos se puede enseñar el arte de hacer comedia. Ujú. Esa todavía es más difícil. Tú sabes, esas personas que por naturaleza tienen ese timing perfecto, tú sabes, dónde aguantar la línea y dónde tirarlo, eso no se aprende. Y entonces entre el oficio, que hace falta y que es importante, porque tú no quieres ver una persona cuando te están dando estás pagando $85 por decir algo así en Broadway o donde sea, o 50 aquí, tú no quieres que la persona no tenga oficio, ¿verdad? Tú quieres que sea un actor, aunque sea malo, pero que sea Sí, actor, tú correcto. sabes, tú quieres que sea un actor o una Ujú, actriz. ujú. Pero entonces es esa lineecita entre verle el oficio y no verle el oficio. El oficio tiene que estar ahí, pero tiene que ser como transparente, que no se haga a la vista de uno. Claro, el espectador promedio no ve eso. O a lo mejor lo ve, pero no lo siente de la misma manera. O sea, no lo percibe. Cuando a mí se me borra el oficio y se me queda todo lo demás, estoy ante un trabajo que realmente me ha provocado esa catarsis estética que yo quiero. Hablaste al principio, ¿verdad? Que siendo tan pequeño todo esto, todos nos conocemos, tú has visto la mayoría de los actores en Puerto Rico actuar, los conoces de fuera del escenario y de momento ocurre este fenómeno para ti, imagínate, Sí. como crítico. No, y ocurre, y yo te diría que ocurre más frecuente que infrecuentemente. O sea, no quisiera mencionarte ningún nombre porque no vale la pena, pero sí puedo mencionar Yo empecé a ver a Jimmy Navarro, no recuerdo en qué momento, verlo en distintos personajes. Y ese muchacho ha ido adquiriendo, hace un tiempito que no lo veo, él ha ido adquiriendo, hace como unos meses, él ha ido adquiriendo esa capacidad, primero de sorprenderme, ¿verdad? De sorprenderme. Y segundo, de hacer eso, de borrar por completo, ¿verdad? De hacer transparente su oficio y de crear algo que sea creíble, que sea sorprendente. Para decirte algo, ¿verdad? Ese es y es un fenómeno que uno aquí dentro de lo malo que es lo otro, que estamos demasiado, ¿verdad?, encerraditos en nuestro mundo, donde somos, como yo siempre digo, que es un país incestuoso, y dentro de este país incestuoso en que vivimos, el teatro es un paisito más incestuoso todavía, ¿verdad? Que pueda uno lograr eso tan divino, de tú ver el proceso de un actor joven, ¿verdad?, de ir borrando ese oficio para presentarte esa sorpresa, esa credibilidad, ¿verdad?, provocarte esa catarsis estética. Para ti, ¿hay obras dentro del teatro puertorriqueño que han cambiado la idea del teatro o han contribuido de alguna forma a cambiar la estética teatral? Pues mira, así que te pueda pensar de momento yéndome atrás, ¿verdad?, en el tiempo, una obra de Gerald Paul Marín, En el principio la noche era serena, y yo era muy jovencita entonces, era una fanática del teatro. Yo creo que esa obra marcó unos cambios bien grandes en el teatro aquí. Posteriormente, cosas que yo te pueda decir, tal vez sean producciones, Sí. acercamiento. El teatro que hace Rosa Luisa es un teatro que ha hecho unos cambios dentro del desarrollo de nuestro teatro. Nuestro teatro se nutre fíjate, Mirna Casas, la del el circo ucraniano. Ujú. Esa obra para mí también fue una obra que marcó cosas diferentes, pero sí el tipo de producción que se ha hecho en Puerto Rico, las cosas que hizo Teatro del 60 en su momento, bueno, que tú sabes, Ujú. El Corral de la Cruz. como el Corral de la Cruz, que el otro día estuve donde estaba el Corral de la Cruz, que vi una cosa lo más interesante de cine. Fueron como compañías, o sea, momentos, grupos de teatro que marcaron ciertas grandes diferencias, tendencias, porque también cogían teatro de afuera. Yo creo que han sido momentos y compañías, grupos,
no podemos hablar casi de compañías porque han sido muy pocas las Sí. que han sido compañías como tal. Liliana, y si hablando de la función del crítico, de la profesión del crítico, una profesión que está muy ligada al periodismo, como tú bien has dicho, si alguien joven se te acerca y te pregunta a ti, ¿qué se hace para ser crítico? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tiene que hacer un crítico? ¿Debe ser crítico? ¿No debe ser crítico? bueno, ¿Qué tú le aconsejarías? Bueno, yo siempre a la gente que me dice que está estudiando humanidades, yo les recomiendo, coge humanidades, todas las electivas y dedícate a estudiar contabilidad, administración de empresas, las cosas donde vas a conseguir este trabajo definitivamente. Pero que un joven quiera ser crítico es raro, pero vamos a suponer que sí. ¿Qué yo le diría? Pues yo le diría, tienes que ver teatro por donde quiera, bueno, malo, regular, aquí, allá, acullá. Leer sobre teatro, pero sobre todo ver teatro. Exponerte al teatro, al bueno, al malo, al del aficionado, al del profesional, a lo que hacen los universitarios. Y naturalmente estudiar la literatura, estudiar el teatro como literatura. Y leer lo que escriben los grandes críticos en los grandes periódicos, y los de aquí y los de allá, pero todo eso que te dije, vuelvo a lo inicial, es ver mucho teatro, sentarte en esa platea. Y esta señora, esta Disfruta. dama ha visto mucho teatro. Y espero que me quede mucho más por ver. Yo espero que sí también, Eliana. Ha sido un placer. Igual, para aquí encantada de que me encantó. hayas invitado Gracias, y de gracias por conversar estar aquí. contigo. Seguro que sí. Y esto está muy bien aquí, se está muy bien aquí.